Iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Eso, qué placer, qué gusto poderles dar la bienvenida a esta, tu casa, tu comunidad, tu familia, tu iglesia, que lleva por nombre Un Camino a Casa. Y así, la iglesia presencial, yo quiero que me ayuden en una acción que quiero hacer. Yo quiero que todos aquí les demos la bienvenida a la iglesia virtual que hoy están conectados. Con un fuerte aplauso, sean bienvenidos todos. Gracias por conectarse, gracias por pertenecer a esta gran familia Un Camino a Casa. Estamos conectados en Tapachula, Venezuela, Puerto Rico, Cancún y Estados Unidos. Así que ya tenemos 4 casas más, 4 iglesias virtuales, y vamos a seguir creciendo porque no queremos, somos inquietos y queremos seguir. Acuérdense que yo siempre he pensado, escuchen bien, siempre he pensado cuál es la iglesia que Jesús soñó, o no soñó, que idealizó cuando vino aquí a esta tierra. Porque acuérdense que en aquellos tiempos no había templos como hay hoy en día. Hay megafraters, mega iglesias que tienen una gran estructura organizacional, financiera, en muchos aspectos. Ya vemos iglesias más sencillas, más compactas, que somos como nosotros. Pero Jesús, realmente la intención de Jesús no vino, y nosotros lo decimos mucho, hay que hacer iglesia, ¿no? Pero realmente lo que Jesús vino a hacer es hacer discípulos. No vino pensando, voy a hacer una iglesia, se va a llamar, no sé, hay muchas denominaciones, voy a nombrar algunas. Se va a llamar Testigos de Jehová. Se va a llamar la iglesia de los santos de los últimos días, de los santos. Se va a llamar la iglesia adventista, presbiteriana, bautista, nazarena, pentecostal, la iglesia del avivamiento. No pensó en hacer una iglesia. Él vino y formó 12 discípulos. 12 discípulos que fueron los que expandieron el mensaje de salvación a todos los confines de la tierra. Si ustedes, de verdad, nunca voy a decirles, no lean historia, no investiguen la historia. Todo lo que diga en la Biblia, sí es cierto, todo lo que dice la Biblia es verdad. Pero también hay datos que no están registrados en la Biblia, pero están registrados en los libros de la historia. Léanse los recorridos de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, y lean con responsabilidad la manera en que ellos perecieron. Ellos huyendo de la cruz para no morir colgados con el maestro, y terminaron muriendo tal vez peor de como murió el maestro. ¿Sabes? Tomás, el discípulo que dijo hasta no ver, no creer. ¿Sabes cómo murió? Bueno, el término medieval es lo empalaron. Lo empalaron, le pusieron una estaca que lo trabaron de acá y le salía por un costado. Y así en alto lo pusieron afuera las afueras de la ciudad. Y así murió Tomás. Pedro murió crucificado, pero de cabeza. Otros murieron apedreados. Otros fueron torturados hasta la muerte. No tuvieron precisamente un final heroico como a lo mejor todos imaginamos, ¿verdad? Pero ¿quién dijo que el caminar con el Señor iba a ser fácil? Nadie. Y si te lo dijeron, te voy a abrir los ojos. Te engañaron, te estafaron, te timaron. Porque yo siempre soy muy responsable en esto. Yo cuando hablo acerca de la conversión, yo les digo, el camino no va a ser fácil. Van a haber tormentas, vas a enfrentar tribulaciones, vas a enfrentar gigantes, vas a obtener obstáculos, pero ¿sabes? La garantía es que el Señor va contigo. Si el Señor va contigo, ¿quién contra ti? Porque dice que aunque se junten millares de ejércitos alrededor tuyo, no prevalecerán, porque Él peleará por ti. Amén. Y Un Camino a Casa tiene una misión muy bien definida, y es ir por las personas que están alejadas del Señor para venir a resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Amén.
La palabra dice que debemos ir por el mundo y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para los que no estuvieron, les tengo una noticia, hablando del bautismo. El día de ayer tuvimos bautismo y bautizamos a mi hermana Judith, que me levante la mano, mi hermana Rosy, mi hermana Ale. Ellos fueron bautizadas el día de ayer en la iglesia. Yo creo que les den un fuerte aplauso a estas guerreras valientes y esforzadas que decidieron tomar la decisión más memorable de su vida. Y ese es el propósito de la iglesia: hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Créanme que a veces me siento cuando menciono de los bautismos, ahorita que mencioné los bautismos, hay unas personas de la iglesia virtual que siempre me dicen: ¿cómo me gustaría estar en Tapachula para que en un camino a casa yo pudiera bautizarme? Dije, bueno, pues me toca ir a Venezuela. Me va a tocar ir a Puerto Rico, chico. Pero Dios tiene sus planes. Y créanme que como somos una iglesia apenas en crecimiento, las personas que están responsables en las iglesias virtuales pues están en una capacitación, porque necesitan ser capacitados, porque ellos están al frente de una iglesia prácticamente ahí en casa. Entonces, para poderles dar la cobertura, para que ellos puedan también bautizar y hacer discípulos a las naciones. Amén. No sé si ustedes ya lo huelen, pero yo huelo a costillita, a chuleta, a pavo, a pollo, a carne. Yo ya huelo la cena navideña, pero más huelo la carne asada por ahí. Aquí me entró, aquí, ya no la puedo quitar. Y pensando en esas fiestas, recordé uno de los hechos que más se predican, más se recuerdan en estos tiempos en las iglesias. Este tiempo de decembrinos, fiestas decembrinas, ¿sí o no? ¿Qué es lo que esperas? La cena del 24, ya todo servido. Pobre las mujeres que van a estar ahorita cocinando, pero tienen fortaleza las mujeres para cocinar. La familia, rodeados de toda la familia. Ya está el ponche, ya está las servilletas, los refrescos, los niños ya corretean por el patio, por el jardín. Va llegando el primo, la prima, el tío, la tía a la casa, se van abrazando. Así que suenan las campanitas de Belén. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Hoy es fiesta de alegría y felicidad. Que hey. Pero, híjole, esa es la imagen de una Navidad perfecta que todos tenemos. No los quiero achicopalar ni mucho menos, pero soy un pastor que se centra mucho en la realidad de las cosas. No me gusta andar diciendo algo que tal vez muy imaginativo, muy soñador. Me gusta más asentar las cosas en la realidad, porque la realidad es que muchos de nosotros que imaginamos la cena perfecta, todo perfecto, la fiesta perfecto, la paz, los regalos, pero muchos de ustedes, incluso los que nos ven a través de esta transmisión en vivo, hoy están viviendo una Navidad que se siente inesperada. Una Navidad que no te esperaste. Por ejemplo, una Navidad quizás lejos de casa, lejos de papá, lejos de mamá, lejos de tus hijos, lejos de tu ciudad. A lo mejor esperabas tener más dinero en estas fechas. A lo mejor esperabas que ese familiar o ese ser querido estuviera contigo al lado de la mesa. No sé, a lo mejor esperabas que tu salud estuviera mejor para estas fechas. Y es que estamos muy condicionados a creer que la Navidad debe ser una fiesta perfecta, a olvidarnos de los rencores, de todo que deberíamos hacer como cristianos, pero generalmente lo dejamos para estas fechas. Y a veces te toca abrazar a alguien
pasa mucho en el trabajo. Te toca abrazar a alguien el cual no lo digeriste todo el año y ahí le dices: que Dios te bendiga, papacito chulo. Y atrás le estás clavando la estaca. Que Dios te tenga en fuego lento. Y pensando en todo ello, dije: nosotros estamos condicionados a ver las cosas de manera perfecta. Es más, creemos que si está Dios en algún asunto o en algo, debe ser brilloso, debe ser ostentoso, debe ser ordenado, debe ser perfecto. Pero sabes, la primera Navidad, se entiende que Jesús no nació en estas épocas de Navidad, ¿sale? Según los relatos históricos y en la palabra, en donde nos sitúa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, fue en el otoño, no en el invierno, que viene siendo en esta fecha decembrina, fue en el otoño. Pero bueno, es un momento en que de manera comunidad global se decidió usar para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo no te estoy diciendo: ay, es pecado, es que es pecado poner luces de Navidad. No, que es pecado poner el arbolito, porque hay muchas denominaciones que te debetan de la iglesia si te ven un arbolito en casa. Pero no, aquí no somos así. Tú quieres poner las luces, pon las luces. Si quieres poner el arbolito, pon el arbolito. ¿Sabes qué es lo más importante? Que no se te olvide cuál es la razón única y real de esta celebración. Yo no te voy a decir: no le digas a tus hijos, no hay niños, ¿va? Okay. No le digas a tus hijos que no existe Santa Claus. Yo no te voy a decir eso. O diles que no. Tú decides cómo hacerlo. Simplemente recuerda algo: la Navidad se trata de Jesús. Tú te puedes parar frente al arbolito que tú decoraste en tu casa y pensar: cuán bueno has sido por mi vida, cuánta misericordia me has dado en este año. Es un momento para reflexionar en todo lo que Dios ha hecho con nosotros en este 2025. Te digo una cosa: si el Señor ha sido bondadoso contigo en este 2025, vas a ver la gloria de Dios 2 veces más de la que viste en este 2025. Lo vas a ver en este 2026. ¿Alguien lo toma en el nombre de Jesús? Esa es la promesa de Dios para ti. Y la primera Navidad, suponiendo que Jesús fue en Navidad, en época de invierno, fue un desastre total. Mira, un censo no esperado. Esa es la primera realidad. Un viaje largo y en burro, y una mujer embarazada sin un lugar donde dormir. Les voy a dejar el pasaje para que ustedes lo lean. Está en Lucas capítulo 2 del 1 al 7. Lucas versículo 2 del 1 al 7. Lean toda la historia. Se los voy a ir contando yo. Ahora sí que dicen: a mi manera. A mí me gusta mucho contar los relatos de la Biblia. Y a mí me sorprende lo siguiente: María era una mujer muy favorecida. La Biblia dice: bendita tú entre las mujeres. O sea, yo miraba a María y dije: María es la favorita de Dios. ¿Por qué? Porque a ella la decidió el Señor para gestar al Hijo de Dios, a su Hijo unigénito. Qué privilegio. Imagínate que tú hubieras sido esa mujer que el Señor eligió para gestar en tu vientre al Salvador del mundo. Qué privilegio de ella. Para mí, una mujer muy favorecida. Pero me da un shock mental imaginar o pensar que dio a luz en un establo. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, naciendo en un establo de animales. Es posible que tú y yo estemos tan enfocados como los religiosos en esa época, de que esperaban a un Salvador, al Mesías, pero que viniera de un linaje de la realeza. Ellos esperaban a un Mesías que naciera de un palacio, de un trono de oro. Ellos esperaban tal vez a un hombre con la corpulencia y fuerza de Sansón, con la guapura y belleza, pero habilidad de batalla de David,
y con la sabiduría de Salomón. Ellos esperaban a un guerrero impecable para derrotar al imperio romano, porque ellos eran prisioneros del imperio romano, que naciera de la realeza. Y a veces, por enfocarse en el palacio, se olvidaron o se estaban perdiendo del nacimiento de Salvador en un establo. Y sabes, eso me da a entender que Dios no se manifiesta en la perfección de los planes, sino se manifiesta en la provisión en nuestra crisis. Dios no se manifiesta, yo no digo que no se pueda manifestar, sí se puede manifestar, pero creo que Dios se hace más palpable, más real, más presente cuando las cosas sabes que no tienes salida. Te sientes atrapado en un callejón sin salida, y de repente, cuando, así que como dice la alabanza que cantamos, y en un de repente el Señor se hace presente. Y cuando no miraba salida, el Señor abre caminos donde tú no mirabas salida. El Señor abre puertas donde tú mirabas puertas cerradas. El Señor de repente sopla un viento recio de alguna otra parte, interviene en tu vida y te da la sanidad, te da la libertad. ¿Sí me siguen hasta ahí? Entonces, pensando en eso y relatando un poco la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el Lucas capítulo 2 dice que el rey romano César Augusto se le ocurrió hacer un censo poblacional, porque quería saber cuántos israelitas habían en el reino, en el imperio, para cobrarle los impuestos. Es decir, pongamos que aquí habemos 20 personas. Yo a ustedes les voy a cobrar un impuesto por usar la silla. Ay, idea millonaria, no se me ve. Voy a cobrarles tanto de impuestos, ya sé cuántos son, la cantidad por el impuesto me va a dar la suma total que tengo que recibir cada domingo, ¿no es cierto? Pues César Augusto hacía lo mismo. Quería saber cuántos israelitas habían en el imperio para saber cuánto de impuesto iba a recibir cada semana. Entonces, simplemente se le ocurrió. Pero sabes, este pequeño inconveniente o este decreto del rey, ocurrencia del rey, del César Augusto, pues para José y María representó un gran problema en todos los aspectos, un pequeño inconveniente. Y ustedes me dirán, pastor, pero ¿por qué para ellos representó una interrupción o un inconveniente? Te voy a decir una cosa. De donde ellos estaban hacia Belén, donde tenían que irse todos a registrar, o sea, no era como aquí el INEGI que va a tu casa y te registra, no, ahí tenías que ir allá y hacer fila para registrar, tenían que viajar a Belén. Según la trayectoria, el mapa geográfico de aquella época, eran de 130 a 150 kilómetros de distancia. Ustedes me dirán, ay, poquito, porque ya tenemos auto. Pero en aquel entonces no había autos. Habían caballos, burros, asnos, camellos o dos piernas. Y caminar 130, 150 kilómetros correspondía a una caminata aproximadamente de 4 a 7 días, dependiendo de la situación. ¿Por qué dependiendo de la situación? Porque tenían que cruzar desiertos, valles, llanuras, y no era un camino bonito. Estaba lleno de animales salvajes, estaban llenos de bandidos, de asaltadores. Y ellos no iban en caravana, como ya ven que los migrantes siempre van en grupo en caravana. No. Ellos iban los dos solos, pareja, una embarazada en un asno y el carpintero jalando el asno. No más, embarazada en su noveno mes de embarazo. Ya te imaginarás, Judy, que Saúl te lleve en el asno de aquí a Huixla. No hay doctores a la redonda si se le ocurre salir al chamaco. No hay hospitales, no hay nada. Y en ese riesgo para ellos representó un gran inconveniente. Pero no solamente eso fue un inconveniente. José era carpintero y ellos vivían al día el trabajo de la carpintería. Tenía que cerrar su taller durante 4 o 7 días o más, ida y vuelta. Y en esos 4 o 7 días no iba a recibir ingreso
Imagínate no recibir ingresos sabiendo que viene viene bebé en camino. ¿De dónde? Ese es un gran inconveniente. Pero ellos tenían que ir porque era un decreto real. Ahora, ¿cuál es el tercer inconveniente? Y digo, para terminar de rematar el asunto, llegan a Belén, mesón le dicen a las posadas o a los hoteles o a los cuartos. No había lugar disponible, estaba lleno, todo Belén, los mesones de Belén estaban llenos. No es que el portero quería hacer mala onda y no les quiso dar, no, es que no había lugar. Imagínense cuántos millones de israelitas viajaron a Belén, para registrarse en el censo del decreto del César Augusto. No había, y solo encontraron un pequeño establo. Yo me pongo a imaginar qué hubieran dicho José y María a Dios en una oración. Dios, ¿cómo es posible que tú hagas que tu hijo, que viene gestando en el vientre de María, esté expuesto a estas circunstancias? Digo, es tu hijo. Y se supone que tu hijo debe nacer, si es el rey salvador del mundo, debería nacer en mejores condiciones que esto, no en un establo. ¿No que acaso María es bendecida entre todas las mujeres? ¿Por qué mantenernos en un establo, en un lugar fuera de nuestro hogar? No conocemos médico aquí cerca, no conocemos ningún hospital, no conocemos a nadie. A lo mejor, digo yo, Dios le hubiera respondido de una manera muy sincera: esto es porque necesito que la profecía que fue dada se cumpla. ¿Saben dónde está esa profecía? Miqueas capítulo 5 versículo 2. Ahí está la profecía de hace más de 400 años. Habían profetizado que el Salvador del mundo saldría de Belén. De Belén. Si lo piensas un momento, una revelación. Lo que ellos llamaron un inconveniente político, un inconveniente, una interrupción a su vida, para Dios fue el cumplimiento de una profecía. ¿Sabes? Lo que nosotros podemos llamar como un inconveniente, Dios puede utilizar cualquier decreto de cualquier César para poner a un rey en su lugar, donde debe estar. Lo que nosotros llamamos inconvenientes puede ser tal vez, no sé, un plan digamos que no se cumplió, un atraso, lo que nosotros podemos llamar una puerta cerrada. Si lo piensas, si realmente no es un inconveniente, sino una invitación de Dios para un milagro en tu vida. Y si lo que te pasó no fue por hacerte un mal o un daño, sino porque Dios necesitaba ponerte en el lugar que tenías que estar. Tú no hubieras llegado aquí a la casa de Dios de no ser por aquella plática con aquella persona. Tú no hubieras conocido al Señor si no hubiera sido por aquella enfermedad. Tú no hubieras acercado a los pies de Cristo de no ser por aquella circunstancia difícil en tu vida. Digo, pensar que toda nuestra vida fue inconvenientes cuando el Señor lo que estaba haciendo era mover las fichas para posicionarnos a nosotros en el lugar en que tenemos que estar. Lo que nosotros llamamos inconvenientes realmente es el plan de Dios cumpliéndose en nuestra vida. Trata de pensarlo esto como un GPS, un GPS. Los que tienen celular, que van caminando con el celular para encontrar un lugar, los que van en la moto, los que van en la bicicleta o en el auto tiene una pantalla donde está el mapa. Le dices a dónde quieres llegar
y te marca una ruta. Pero si tú tomas un atajo o un lugar que no debiste haber tomado, no sé si desaparece un circulito que dice recalculando. No cambió el lugar de llegada, simplemente está trazando una trayectoria para regresarte de nuevo al camino. Piénsalo de esta manera. Por eso Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan a bien a aquellos a quienes amamos al Señor. Aquello malo que tú le llamas, esto fue el peor momento de mi vida, realmente fue para el inicio de los mejores momentos de tu vida. Aquello que tú llamas mi peor momento fue la invitación de Dios para el mayor milagro en tu vida. Tu mayor interrupción, vuelvo a repetir, puede ser la invitación de Dios a un milagro en ti. Amén. Llegamos al establo y ya María empezó a tener las dilataciones, empezó a tener dolor. Ya sabía, se había roto la fuente. Ya era el momento de que el Salvador nacería. Pero sabes, no había cama, no había nada donde poner a un bebé. Encontraron un pesebre. Y aquí entra lo que a mí me encanta llamar, siempre que tengo conversaciones con amigos o con familiares, le llamo yo la teología del pesebre. ¿Cuál es esto de la teología del pesebre? Bueno, porque todo el mundo dice: ¿por qué un pesebre? ¿Por qué Dios permite que su hijo nazca en un pesebre, en un objeto tan común? ¿Por qué? Mira, el pesebre era un cajón de madera donde le echaban comida a los animales. Era un pesebre sucio que olía mal, y aparte era un objeto común. A muchos religiosos, incluso hoy en día, tratan de hacer un pesebre como algo de la realeza, porque les da un ataque hipovolémico, yo creo, pensar que el Salvador del mundo nació en un pesebre, en un humilde pesebre. Pero el pesebre es eso, un cajón maloliente, sucio y ordinario. Y eso me pongo a pensar: si Dios es capaz de usar un objeto tan ordinario como un pesebre, que no sea capaz de usarnos a nosotros para su gloria y para su reino. La Biblia dice: de lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. De lo más débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. De lo más vil escogió Dios para avergonzar al sabio. Y esta teología del pesebre rompe el paradigma de todo religioso, de esperar a un rey en un palacio, en un trono de oro. Y probablemente por eso dice la palabra que dice: y a los suyos vino, y los suyos no lo reconocieron. ¿Sabes por qué? Porque ellos habían idealizado cómo tenía que venir el Mesías. Tal vez quería que entrara en un pura sangre, color blanco, caballo, tipo Vicente Fernández, que tienen pelea acá, digo, con la fuerza de Sansón, con la belleza de David, con la sabiduría de Salomón. Pero no es un simple carpintero en un asno, flaquito, y que nadie daba un peso por él, más si conocían de dónde venía. Y él, el hijo de un carpintero, ese no puede ser el Mesías. ¿Qué? El que nació, el que le pusieron en un pesebre, casi se confundía con la comida del animal. Ese, el Salvador, nadie daba un peso por él. Y esta teología del pesebre dice que pasa que nosotros, como esperábamos las cosas, como imaginábamos, cuando suceden no las creemos porque no sucedieron como nosotros imaginamos. Y pasa, por ejemplo, que decimos: voy a servirle al Señor cuando todo en mi vida esté ordenado. Voy a alabar a Dios cuando todo esté limpio. Esa es la teología del pesebre. Y a veces pienso: si el Hijo de Dios, pudo caber en un pesebre sucio, Él puede caber en un matrimonio en crisis. Él puede caber en una mente ansiosa.
Él puede caber en un pasado desordenado, que Él no le hace cosquillas si nace en un trono de oro o en un pesebre. Él no le hace cosquillas porque Él es Dios de los montes, pero también es el Dios de los valles. Él gobierna sobre todo principado y potestad de ángeles, pero también Él gobierna sobre todo principado y potestades de demonios, porque es el Dios omnipotente. Él es todopoderoso. ¿Me siguen hasta ahí? Miren, no esperes a limpiar el establo para invitar al rey a nacer en tu corazón. No esperes a limpiar el establo, porque sabes, el rey viene a santificar el establo, hablando de tu corazón. No esperes a recibir, a aceptar al Señor cuando tu corazón esté limpio, porque el Señor viene a limpiar tu corazón. El Señor viene a santificar tu corazón. Y a veces eso también produce mucho pleito teológico. Dice, ¿qué? Pero si este era un tremendo, ¿cómo va a estar cantando? ¿Cómo va a estar predicando? ¿Cómo va a servir en la iglesia? ¿Cómo? Te bautizaste. Tú, ¿no les ha pasado? Yo sé que no les ha pasado acá, pero algunos sí me han contado. Y es lo que a veces les digo, miren, lo mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo. El Hijo unigénito de Dios fue rechazado por los suyos. Eso te debe entender que también nosotros, los que decíamos nuestras amistades o nuestras familias, cuando decidimos dar el paso de fe, no sé si les ha pasado, algunos son los que dejan de hablar, dejan de frecuentar. Si ya no nos juntemos porque es una aleluya, ya se volvió de la religión, ¿no? ¿Sabes? Nuestro Señor Jesucristo fue como un regalo envuelto en periódico, así, como un regalo envuelto en periódico. Te fijas solo en el envoltorio y por juzgar al libro por su portada te pierdes del regalo que hay dentro. Así pasa en nuestra vida. Nos enfocamos tanto en el envoltorio de nuestra situación difícil que nunca abrimos el regalo, porque no nos llamó la atención, porque no era como esperábamos el regalo, y nos perdimos la presencia de Dios en nuestra vida. Dios a veces nos da regalos, pero no recibimos porque no vienen como esperábamos. Te manda al hombre de tu vida, pero como no cumplía todos tus lineamientos, pues dice, no es de Dios, y te pierdes de la mayor bendición de tu vida. A veces Dios te da el trabajo que tanto habías pedido, pero como no venía, no, es que no es un puesto gerencial, yo soy cabeza, no cola. Y rechazas el trabajo porque no venía con el envoltorio que tú esperabas, no venía como tú le habías pedido al Señor. Por eso dice Juan 1:11, vino a los que eran suyos, pero los suyos no le conocieron. ¿Por qué? Porque no encajaba en el molde que ellos habían establecido que deberían hacer el Mesías. No encajaba en el molde que debería ser de un rey. El carpintero no tiene nada de sangre azul, no viene del linaje real. Te digo una cosa, ahí cuán equivocados estaban, porque José, el carpintero, ¿sabes de qué linaje pertenecía José? Pertenecía al linaje de Salomón y de David. José venía del linaje real. Perdónenme, discúlpenme los pastores que han predicado esto muy equivocadamente, pero nuestro Señor Jesús sí venía con linaje real. Era de la descendencia del linaje de David y no era cualquier linaje. ¿Me siguen hasta ahí? A veces estamos esperando las circunstancias, que las circunstancias cambien para decir, ahora sí, Dios está conmigo. Cuando te pasa una situación difícil, estás esperando a que todo se solucione y decir, Dios está conmigo.
pero nunca lo dices cuando estás atravesando la tormenta o el valle. Si Dios no cumple, no me libera de esto, entonces Dios nunca estuvo conmigo. Si Dios no me sana de esta enfermedad, es porque Él nunca estuvo conmigo. ¿Quién te dijo tremenda mentira? Por eso dice el salmista David: aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oye, en los momentos buenos de tu vida, con los momentos malos, Dios está contigo. En los momentos de bonanza y de tormenta, Dios está contigo. En los momentos de salud y de enfermedad, Dios está contigo. En los momentos grises y en los momentos de más luz, Dios está contigo siempre. Te hizo la promesa: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. ¿Cuántos me dicen amén? Estamos esperando las circunstancias perfectas cuando Dios ya está en el establo de nuestro corazón. Estamos esperando a que el Rey venga de una manera que nosotros imaginamos, cuando Él ya está en nuestro corazón. ¿Sabes? José tuvo que rendir su reputación. María tuvo que rendir sus planes de una boda normal. Y Belén no fue una estrategia de marketing, fue yo le llamaría un acto de rendición total a Dios. A veces Dios permite que el mesón esté lleno, no haya lugar para ti, que no haya distracciones, para que lo único que quede sea el pesebre, Dios y tú. A veces el Señor llena todo para que no haya lugar para tus planes. A veces el Señor cierra puertas en todos lados para que no haya lugar a tus planes y deseos. ¿Sabes para qué? Para que al final solo quedes tú y Él. Tú y Él. Y aprendas a depender de Él y a decirle: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Sabes por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mira, yo prefiero rendirle todos mis planes a Él. Yo tengo un montón de planes que quiero hacer para la iglesia, pero al final no es mi iglesia, es de Él. Yo tengo tantas cosas que quiero hacer, pero al final no es mi voluntad ni la de ustedes, es la de Él. Esta iglesia, yo se los dije, chéquense, se los dije hace ya un poquito de 3 años, el primer servicio que tuvimos. Esta iglesia se va a mover como la presencia del Señor nos diga. Si nos dice avancen, avanzamos. Si dice deténganse, nos detenemos. Si dice a la izquierda, vamos a la izquierda. Si dice a la derecha, vamos a la derecha. Tan sencillo como eso. Yo no tengo el control, yo no soy el capitán. El capitán de capitanes, el que conoce todo este mar de la vida, todo este mar del evangelio, y el que sabe cómo gobernar las tormentas y los vientos, es Él. ¿Me siguen hasta ahí? Así lo hice con mi vida. Hay cosas, dice que Dios pone tanto el querer como el hacer. Y cuando Dios pone en mí hacer algo, lo hago. Me dice por ahí: y si no fue Dios, mira, tienes de dos, no lo haces. Pero dice la palabra de Dios que sabiendo hacer lo bueno no lo haces, se considera pecado, y daremos cuenta de eso cuando estemos en el tribunal al final de nuestros tiempos. Mira, le dije, yo prefiero hacerlo, pensando si es de Dios o no, bueno, pero prefiero hacerlo, por si las moscas. Si fue de Dios, va a prosperar. Si no fue, ¿qué perdí? Nada. Porque a veces necesitamos: Señor, tú me pusiste en mi corazón que debo darle a tal hermana, un ejemplo, 200 pesos, pero dame una señal. No es canción, Dame una señal
Y eso que siento es de parte de tu corazón. Y andamos esperando la señal. Y el hermano al que tenías que bendecir ya no está. Y a lo mejor te perdiste de una mayor bendición por sembrar en alguien que Dios puso en tu corazón. Y te perdiste la bendición por no actuar. Mira, te voy a dar un consejo. Por si las moscas, hazlo. Hazlo. Si fue de Dios, recompensa tienes. Si no fue de Dios, no pierdes nada. Hazlo. ¿Saben por qué estoy acá? ¿Saben por qué estoy aquí? Igual me entré en la cabeza y dije, ¿será de parte tuya, Señor? ¿Habrá sido tú? Por si las moscas, yo voy. Si fuiste tú, vas a abrir camino. Si no fuiste, bueno, no hice nada malo, quise empezar algo bueno. Digo, de levantar otras cosas a levantar iglesias, mejor levantamos iglesia y acercamos a la gente a los pies de Cristo. Y miren, ya vamos para 3 años de la fidelidad de Dios, ya vamos para 3 años de la bondad de Dios, ya vamos para 3 años que Dios nos ha abierto puertas, que igual hemos sufrido muchas circunstancias, como ustedes ya saben la historia. Las puertas siguen abiertas. Los domingos seguimos a las 10 de la mañana acá. Aquellos que decían, les damos 7 meses, 7 meses cierran, ya vamos para 3 años. Les aviso por si llevaban la cuenta, ya vamos para 3 años. Y Dios ha seguido en este lugar. Si Dios no estuviera acá, yo sería el uno que les diría, cerremos la iglesia. Porque en vano, si Dios no está, en vano trabajamos. Si Dios no está, en vano construimos. Pero ya me he dado cuenta a través de la vida de ustedes, a través de su testimonio, que Dios sigue estando presente en este lugar. Te digo una cosa, va a seguir estando en este lugar y vamos a seguir disfrutando de su presencia. ¿Cuántos me dicen amén? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya para ir cerrando, es mentira, voy por 2 horas más. Porque ayer Gorcio me está contando los minutos. ¿Qué parte de tu vida se siente como un establo? ¿Qué parte de tu vida o qué situación te hace sentir que Dios se olvidó de ti porque las cosas no salieron como esperaba? ¿Qué parte de tu vida dice, Señor, me dejaste solo? Pensé que las cosas iban a ser diferentes. Y el Señor te puede responder, ¿cómo diferente? Como tú lo pensaste, como tú lo planeaste. Mira, te voy a decir una cosa, y está creo que está en Proverbios, que mayor son los planes de Dios para nuestra vida que nuestros propios planes. Más grandes son sus pensamientos que nuestros pensamientos. ¿Siguen ahí? Tú piensas en algo, un ejemplo, tú piensas en un trabajo X. El Dios poderoso que quiere bendecir piensa en un negocio exitoso para ti. Así de grandes son los pensamientos de Dios para tu vida. Tú pensarás en un bocho y el Señor te está pensando en una camioneta, en un Mazda, dice. Tú estás pensando en una casa de Infonavit y a lo mejor el Señor quiere bendecirte con una residencia. Ese nivel son los pensamientos de Dios. Claro, ¿cómo no? Eres su hijo, eres su hija. ¿Y qué padre no desea todo lo mejor para sus hijos? ¿Cuántos desean lo mejor para sus hijos? Si ustedes, siendo malos padres, dice la palabra de Dios, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos dará todas estas cosas a nosotros que somos sus hijos? Así que yo hoy quiero pedirte un favor. Quiero que te lleves esto para el 24, cuando estés con tu familia, te lleves esta frase en tu cabeza: Dios es un Dios que está en lo inesperado. Dios está en lo inesperado. Dios estuvo en lo inesperado de un viaje a Belén. Dios estuvo en lo inesperado de un establo. Dios estuvo en lo inesperado de un pesebre. Dios está en lo inesperado de tu vida.
Dios se hace real y presente en lo inesperado de tu vida. Yo no sé, no te puedo dar una garantía cómo va a ser tu 24, cómo va a ser tu Nochebuena. No sé si vas a estar solo o vas a tener compañía. No te puedo garantizar eso. Lo único que sí te puedo garantizar y asegurar es que la presencia de Dios va a estar en tu mesa, que el Salvador del mundo va a estar sentado contigo a la mesa, que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores estará de tu lado. La comida es lo de menos. Lo importante es la compañía. Y te doy otro consejo: disfruta de tus hijos, disfruta de tu familia, disfruta de tus amigos. La comida, no te estreses. Yo soy feliz, ya saben, frijol con carne. Y desde que vino Leima me arruinó con grill también, con tostones. Soy feliz con lo más simple, lo sabe mi familia. Me quieren dar huevos de desayuno todos los días, denme huevos de desayuno todos los días. Yo no peleo, porque lo importante no es lo que vas a comer, sino la compañía que vas a tener. Que haya amor, que haya alegría, que haya paz. Les deseo todo lo mejor para su vida, todo lo bonito y todo lo bueno que Dios tiene para con ustedes se haga realidad en este año que están por comenzar. Que el propósito de Dios se cumpla en su vida, que la bendición de Dios nunca falte, que las ventanas de los cielos durante todo el 2026 estén abiertos de par en par y derramen bendiciones hasta que sobre y abunden, que nunca falte el alimento en su mesa, que nunca falte vestido para vestir, que nunca falte un techo donde dormir, que siempre, pero siempre caminen en fe y no por vista, en victoria, porque el Señor así nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Quiero que hoy se pongan sobre sus pies. Hoy es el penúltimo domingo del 2025. ¿Qué no hemos vivido, iglesia? Para mí el 2025 fue un año de aprendizajes. Fue un año de crecimiento espiritual, personal, matrimonial, laboral y en la iglesia también. 2025 no me esperé hacer iglesia virtual. De verdad, no fue algo que ni planeé. Simplemente me contactaron, me hablaron, me platicaron. Soy nuevo en este tema, créanme. Y de pronto ya estoy acá, 20 de diciembre de 2025, dando la bienvenida no solamente a la iglesia presencial, sino a la iglesia en Venezuela, en Puerto Rico, en Estados Unidos y en Cancún. Todavía sigue en pie, pero todavía no hemos formalizado la iglesia en Francia, yo en Alemania. Por algunos detalles no hemos podido todavía congeniar, pero primero Dios abra puertas y si no las abre, abrirá en otros lados. No me estreso por eso. Pero es maravilloso saber que no es maravilloso saber que no solamente estamos aquí nosotros, sino que hay un poquito más de 45 personas viéndonos a través de la transmisión en vivo en diferentes partes del mundo. ¿No es bueno Dios? ¿No es maravilloso el Señor? Piensa en todo el año 2025. ¿Qué no atravesaste? ¿Qué sorpresas no te dieron? Judí y Saúl me dieron una buena. Ya me van a hacer tío. Pero así tuvimos que despedir a gente de la iglesia que por alguna razón ya no decidieron estar. Abrazar a los que en algún momento nos dijeron vamos a estar con ustedes siempre, y abrazarlos para despedirlos, y duele. ¿Para qué les voy a mentir? Soy humano y sí duele. Pero la obra sigue, la obra continúa y el Señor no se detiene.
Y si Él no se detiene, tampoco nosotros. Y vamos a proseguir hacia la meta, hacia el llamamiento supremo en Cristo Jesús. Amén. Cierren un momento sus ojos. Hoy quiero que tú des gracias al Señor por su misericordia, por sus bondades, pero principalmente darle gracias porque a pesar de las adversidades, a pesar del marcador en contra, nuestro Dios decidió convertirse del verbo hacerse carne y habitar entre nosotros y morir en una cruz por amor a nosotros, morir en una cruz tomando nuestro lugar para darnos el perdón de nuestros pecados, para que a través de su llaga nosotros fuéramos sanados, porque a través de su muerte y su resurrección nos diera la victoria y el triunfo sobre la muerte. Ya no somos más esclavos del enemigo, ya no somos más esclavos del temor, ya no somos más esclavos de la muerte, ya no somos más esclavos de la culpabilidad, ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos libres en Cristo Jesús. Ahí en tu lugar empieza a darle gracias, empieza a darle gracias, 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 gracias al Señor, empieza a darle gracias a Él. Gracias, Padre, por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros negocios, por nuestros trabajos. Gracias, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y bondades. Gracias por tu presencia. Gracias por tu favor. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, Dice mi espíritu, mi espíritu se alegra en tu majestad. te adoro a ti. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi
Levanta tus manos al cielo. Quiero darte la bendición pastoral para esta semana. Iglesia, un camino a casa. Quienes nos ven también a través de esta transmisión en vivo en la iglesia virtual que están del otro lado de la pantalla, que Dios los guarde y los bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les mire con agrado y les dé paz, que extienda su amor y les muestre su favor. Que Dios bendiga la obra de sus manos y el fruto de sus labios. Que Dios bendiga el aire que respiran y la tierra que pisan. Los bendiga Dios en el campo y en la ciudad. Bendiga a Dios sus graneros. Que Dios bendiga su levantar y su acostar. Que Dios bendiga su entrada y su salida. Que Dios bendiga el negocio o el trabajo con el cual los prospera. Que Dios bendiga la vida de los seres que más aman. Que Dios bendiga la vida de sus hijos y los hijos de sus hijos. Y que esta bendición alcance hasta por 1000 generaciones. Pero por sobre todas las cosas, que Dios bendiga a ese ser hermoso y maravilloso, único y especial que eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia dice amén, amén y amén. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre y a su pueblo. Pueden tomar sus lugares, iglesia.